Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto curso virtual sobre el desafío IAG, ética, derechos y ser humano en un mundo IA. Hoy tenemos el gran placer de que nos acompaña el doctor Luis Ragno, director del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Un gran lector, pensador, escritor y profesor y amigo de todo lo que estamos haciendo entre todas y todos, navegando la incertidumbre y tratando de aclarar un poquito hacia dónde vamos y qué tipo de futuro vamos a crear juntos. El tema del doctor Ragno hoy es ser originales para no ser irrelevantes. Querido Luis, estamos en tus manos. Bueno, Jan, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir estos momentos con ustedes. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán, Ahí estamos, sí, llegando. Un poco más grande quizás. Ujú. ahora. Ahí sí, perfecto. Bueno, Ujú. vamos a tratar de no cansarlos, pero esta es una charla que hablábamos ayer con Jan y que he estado modificando en base justamente a nuestra conversación. ¿Por qué le pusimos ser originales para no ser irrelevantes? Esto surgió a partir de una conversación con Jan, donde hablábamos que frente al desafío de la inteligencia artificial generativa, los seres humanos, nosotros, ¿en qué nos íbamos a diferenciar? Aparece una norma que dice que si lo que tú haces con tu creatividad, imaginación, lo puede hacer una inteligencia artificial, tienes que esmerarte un poco más, entonces. Porque si tus pensamientos, palabras, acciones pueden ser replicados por la inteligencia artificial, quiere decir que probablemente tus actividades, tu forma de ser y de pensar, tiende a ser muy reiterativo, repetitivo, reactivo. Entonces, hoy vamos a ver un poco de dónde venimos con el tema de la inteligencia artificial, pero sobre todo, frente a esta no dicotomía, pero sí alternativa que se está presentando en las organizaciones como AI First o Human First, como ambos deben ser complementarios. Nuestra agenda es dos grandes temas: la era de la conciencia, abrir un contexto en estos tiempos liminales y disruptivos, y ver el tema de la inteligencia artificial. Y para ser un poco original y tratar de no ser irrelevante, lo de irrelevante lo hablábamos con Jan porque surgió de este evento sobre los beneficios de la inteligencia artificial general, generativa, que se hizo hace una semana, un par de semanas en Turquía, y donde surgió el tema de ser humanos originales o terminar siendo irrelevante. Primero, me parece interesante que conozcan el libro de Adam Grant, psicólogo organizacional, donde en este libro plantea, bueno, ¿qué es ser original? Estudiando a los grandes innovadores, se da cuenta que no siempre ser original es lo que uno creía y que, por ejemplo, además de procrastinar,
procrastinar, que es dejar de hacer algo importante y hacer algo menos importante, él dice que hay que darse tiempo, esperar que surjan las ideas, que aparezcan, un poco como la teoría U de Otto Scharmer, esperar con paciencia, buscar apoyos, no tenerle miedo al fracaso. A veces de los grandes innovadores conocemos los éxitos, pero no conocemos los innumerables fracasos, riesgos que llevaron al éxito. Entonces es una invitación para ser inconforme, apostar por lo novedoso, lo innovador, no tener miedo, decir lo que uno piensa y ver lo que decíamos recién. Si lo que tú piensas o haces lo puede hacer mejor la inteligencia artificial, entonces tienes que elevarte un escalón más. Interesante libro. Y Mauro Guillén, sociólogo, economista, decano en Cambridge, tiene dos libros que me parecen fantásticos. Primero escribió Perennials y ahora acaba de sacar el año pasado La Revolución Multigeneracional. Guillén estudia a los perennes. Nosotros somos los perennes. Una nueva fuerza de trabajo que no está relacionada con las generaciones como habitualmente las conocemos. Hoy en las organizaciones hay hasta 8 niveles generacionales. Él habla de la revolución multigeneracional, que no tiene que ver con la edad, sino que son las personas que van a generar la innovación, los que van a traer los cambios culturales, organizativos, políticos profundos. Recomiendo el tema porque creo que todos los aquí presentes somos perennes. Y entonces para poder estar detrás de grandes personalidades como Jan, Guillermina, Jerry Glenn, Héctor Casanueva, Miguel Ángel Gutiérrez y todas las personas que aquí están, dije, vamos a utilizar un poquito la inteligencia artificial para que me cuente qué ha pasado o cuáles son algunas de las interesantes ideas de este curso. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial y la verdad puede ser un poco abrumador, pero entre tanto ruido hay un concepto que es fundamental que entendamos para el futuro de la humanidad, la inteligencia artificial general o IAG. En este análisis vamos a desglosar exactamente qué es y por qué su llegada se ha convertido en una verdadera carrera contra el tiempo. Ok, para meternos de lleno en esto, primero hay que poner las cosas en claro. La inteligencia artificial que usamos todos los días en nuestros teléfonos, en los autos, es lo que se conoce como IA estrecha. Pero la verdadera revolución y donde tenemos que poner el foco es el siguiente paso, la inteligencia artificial general. Como lo explica el experto Jerome Glenn, la gran diferencia es que la IAG puede, ojo con esto, reescribir su propio código y aprender por sí misma sin que nosotros tengamos que intervenir. Y para que entendamos bien de qué va esto de la IAG, el doctor Glenn nos da una analogía potentísima que, la verdad, pone todo el desafío en perspectiva. Esta analogía, la verdad, lo deja clarísimo. Ahora mismo la IA está como en esa transición entre la niñez y la adolescencia. Y bueno, cualquiera que haya criado hijos sabe que el momento clave para inculcar valores y poner límites es ahora, durante la niñez. No cuando la rebeldía adolescente ya se salió de control. Y esto nos lleva a una conclusión que es bastante obvia. Tenemos que crear las reglas del juego, los sistemas de gobernanza, ahora mismo, mientras la IA todavía está, digamos, en su etapa formativa. Pero, a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Cuál es el apuro? Bueno, el apuro se entiende mucho mejor cuando vemos lo que está pasando a nivel mundial, porque no estamos hablando de algo teórico o de un futuro lejano, no, no. Estamos justo en medio de una carrera de altísimo riesgo que está sucediendo ya, ahora mismo. Miren, hablemos de números. Y no cualquier número. Solamente 4 gigantes tecnológicos han invertido más de 30.000 millones de dólares. Estas empresas no están apostando a la ciencia ficción, están invirtiendo en algo que consideran una realidad inminente, que está a la vuelta de la esquina. El problema es que esta carrera Perdón.
está corriendo en un mundo, bueno, bastante dividido y competitivo, lo que genera un riesgo enorme. Y como bien señala el doctor Asanga Appeyagunasekara, las voces de la mayor parte de la población del mundo, del llamado sur global, ni siquiera están siendo incluidas en esta conversación tan crítica. ¿Y los riesgos? Bueno, los riesgos son de los que quitan el sueño. Estamos hablando de la posibilidad de armas autónomas que tomen decisiones sin control humano, de la manipulación de la economía mundial, del colapso de infraestructuras básicas como la red eléctrica o incluso del control de poblaciones enteras. A ver, a diferencia de la tecnología nuclear que más o menos estaba en manos de los gobiernos, la carrera por la IAG la lideran empresas privadas. Y eso, claro, lo hace muchísimo más difícil de gobernar. Ok, el panorama parece complicado, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna solución sobre la mesa? La respuesta es sí. Los expertos proponen un plan de acción muy claro y estructurado para empezar a gobernar esto a nivel global. La idea es bastante clara: darle a las Naciones Unidas una estructura con 4 pilares para manejar esta transición. Se trataría de un esfuerzo coordinado en todo el mundo para asegurarse de que la IAG se desarrolle de una forma segura para todos. Pero seamos claros, este no es un desafío cualquiera, es algo que nunca antes hemos enfrentado como especie. Y por eso no solo requiere reglas desde arriba, sino un cambio profundo en cómo nos preparamos nosotros mismos. Pero, claro, con tener reglas desde arriba no alcanza. El cambio tiene que venir desde la base de la sociedad. Y eso, como casi siempre, empieza por la educación. Y acá viene la pregunta del millón, que la plantean educadores como la doctora Guillermina Baena. La respuesta, la verdad, nos obliga a repensar de raíz la forma en que aprendemos. Esta frase de la doctora Baena es para pensarla un buen rato, ¿no? Estamos peor, pero estamos mejor. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Básicamente que el mundo hoy parece más caótico, más incierto, pero es porque por fin le estamos viendo la cara a la realidad, sin filtros. Antes vivíamos en una especie de mentira cómoda. Y aceptar esta nueva verdad tan compleja es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Tenemos que dejar de pensar en la educación como una fotografía estática del pasado y empezar a verla como una película que se construye y se actualiza día a día. Esto significa que necesitamos desarrollar algo que llaman inteligencia prospectiva, o sea, la capacidad de pensar de forma crítica y de anticiparnos al futuro. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a la pregunta final. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué se puede hacer? La responsabilidad no es solo de los gobiernos o de los gigantes tecnológicos. Hay acciones bien concretas que pueden ayudar a construir un futuro más seguro. Los expertos ya nos dieron una hoja de ruta. Desde lo local hasta lo global, es fundamental que empecemos a hablar de esto, que generemos diálogo y que les exijamos a nuestros líderes que tomen cartas en el asunto. A ver, seamos sinceros, la tarea que tenemos por delante es gigantesca. Suena casi imposible, ¿no? Crear un sistema de licencias, de reglas, para algo que técnicamente todavía no existe del todo. Pero la pregunta es, ¿qué otra opción tenemos? Y aquí es donde todo cobra sentido. Esta es nuestra responsabilidad histórica. Así como la generación anterior se enfrentó a la posibilidad de una guerra nuclear y decidió actuar, nosotros estamos en un punto de inflexión muy parecido. Tal vez no lo logremos, pero como dice Jerome Glenn, la única postura moral que podemos tomar es intentar. Hoy en día, Por lo tanto, después de haber escuchado este resumen de las actividades del curso, a mí se me planteó esta pregunta: ¿somos el cambio? ¿Vamos a proteger los modelos mentales que nos imponen los modos de pensar y actuar del pasado? ¿O vamos a buscar trascender nuestras propias limitaciones para innovar y rediseñar el futuro? Porque el cambio no está afuera, está adentro. Por lo tanto, vamos a avanzar trabajando en este cambio de era. Miren,
Vivimos una marcada disrupción, la era ya cambió. Las megatendencias están redefiniendo el trabajo y la sociedad. El desafío no es adaptarse, es anticipar, es co-crear el futuro de una manera consciente. Por eso decimos, no se trata de predecirlo, sino de construirlo activamente desde el presente. Y es que ya estamos en la era de la conciencia. Algunos incluso dicen, bueno, si no estamos, 2030, empieza la era de la conciencia. Y son muchos los que ya están hablando de estos temas. ¿Por qué nuestros lentes basados en el pasado, en paradigmas que ya están quedando obsoletos, en categorías con las cuales intentamos interpretar la realidad, resultan insuficientes? Hay mucha gente que ya está trabajando en esto. Por ejemplo, William Hallal con TechCast, la era de la conciencia, Víctor Bahiri Moti de la World Future Study Federation y del Instituto de Estudios Planetarios Alternativos, trabaja sobre la era de la conciencia global. La era de la hiperinteligencia, Novaceno, James Lovelock, creador de la hipótesis Gaia, en su último libro, antes de fallecer con 103 años, escribió Novaceno. Dice que ya no estamos en la era geológica del Antropoceno, ya estamos en el Novaceno. Y así como Gaia dio origen a la humanidad presente, Gaia va a dar origen a la próxima humanidad, una humanidad híbrida, dice James Lovelock. Desde el Foro Económico Mundial, el gran reinicio, el gran reset. Antonio Guterres, desde las Naciones Unidas, nos dice, estamos en la era de la ebullición, en la era del caos. Ray Dalio, que maneja fondos de inversiones inmensos, inconmensurables, ya hablan del gran ciclo. Erwin Laszlo, investigador del gran cambio. Otto Scharmer, con la teoría U, los Hugh Labs, a nivel mundial, nos habla de estamos en la era de la perturbación, en la policrisis, dice Heimberg, la era del despertar colectivo de la conciencia, incluso la edad del algoritmo. Estamos ya en la revolución mental espiritual. Fíjense, la era del conocimiento y la era de la conciencia. Y esto no lo dicen solamente las personas que tienen un sesgo espiritual. Esto lo dice TechCast, Willy Hallal, con una conciencia que va a incorporar tanto la inteligencia artificial como la inteligencia humana. Fíjense ustedes que siempre hablamos de inteligencia. No mencionamos conciencia artificial, solamente inteligencia artificial. Y es que ya estamos entrando en esa revolución. Pero tenemos que descubrir cuáles son los hechos portadores de futuro, cuáles son las señales débiles que no vemos porque seguimos trabajando con lentes obsoletos, lentes que fueron conformados con un pensamiento cartesiano desde el siglo XVII en adelante, personas que hemos nacido en el siglo XX, que tenemos que gestionar organizaciones en el siglo XXI, pero con modelos mentales de hace 2 siglos por lo menos. Y es que las megatendencias ya nos están diciendo, fíjense, cuando hablamos de megatendencias quiere decir que ya son señales débiles consolidadas. Tenemos que salir de nuestro metro cuadrado. Tenemos que ver todo lo que hoy nos están diciendo, todos los que están trabajando, los que están ocultando la realidad. UNESCO está trabajando mucho. El quinteto, las herramientas del quinteto que incorpora la previsión, la prospectiva, el comportamiento humano, el trabajo colaborativo. Y en medio de todo eso aparece la inteligencia artificial. Un Big Bang que no tiene más de 3 años en su última versión, por supuesto, y que nos interpela, nos pregunta, nos lleva, nos hace trabajar, nos hace pensar. Si ustedes observan en el trabajo de la Universidad de Stanford, que nos dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando? Y en estos informes, dice que el mundo se muestra optimista, cautelosamente sobre los productos y servicios de la inteligencia artificial.
porque frente a las inconmensurables inversiones que hay en esta, para algunos incluso burbuja financiera de la inteligencia artificial, se están creando de aquí al año 2030 más de 150 gigafactories, factorías gigantescas, centros de datos gigantescos, para tratar de dar respuesta a la demanda de inteligencia artificial. Sin embargo, si nosotros vemos a nuestro alrededor qué es lo que están haciendo, si bien todo el mundo le incorpora, pero qué es lo que está produciendo, todavía es relativo. Las expectativas y el reconocimiento del impacto en la vida cotidiana están aumentando, pero también el escepticismo sobre la conducta ética de las empresas está creciendo, mientras que la confianza en la imparcialidad de la IA está disminuyendo. Persisten las diferencias regionales en cuanto al optimismo. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente sigue desconfiando de los coches autónomos. Hay un amplio apoyo, sí, a la regulación de la inteligencia artificial entre los responsables políticos. El optimismo sobre la inteligencia registra un fuerte aumento entre los países que anteriormente mostraban cierto escepticismo. Fíjense esto, los trabajadores esperan que la inteligencia artificial transforme sus empleos, pero el temor a su reemplazo sigue siendo menor, porque lo que te va a reemplazar, como decíamos al principio de la charla, más que la inteligencia artificial, es la persona que use eficientemente y productivamente la inteligencia artificial. Y lógicamente sigue habiendo divisiones entre las legislaciones. Y finalmente la inteligencia artificial para este report del 2025 es un ahorro de tiempo y un impulsor del entretenimiento. Pero todavía hay dudas sobre su impacto económico. No sé si ustedes saben, pero está hoy, y pueden ustedes ya mismo entrar a este link, porque se está firmando en todo el mundo esta declaración sobre la superinteligencia, la hiperinteligencia. Si ustedes ven el primero que aparece abajo, es Geoffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial. ¿Y qué dice esta declaración sobre la superinteligencia? Las herramientas innovadoras de la IA pueden traer salud y prosperidad sin precedentes, pero sin embargo, junto con las herramientas, muchas empresas líderes tienen el objetivo declarado de construir superinteligencia en la próxima década, que pueda superar significativamente a todos los humanos, en esencialmente todas las tareas conectivas. Esto ha suscitado mucha preocupación, que va desde la obsolescencia económica humana y el desempoderamiento hasta la pérdida de la libertad, de las libertades civiles, la dignidad y el control. Incluso riesgos para la seguridad nacional y hasta aventuran una posible extinción humana. Por eso esta breve declaración tiene como objetivo crear un conocimiento común de creciente número de personas expertas y figuras públicas que se oponen no al desarrollo, pero sí a la prisa por generar la superinteligencia. Reivindicamos la prohibición del desarrollo de la superinteligencia. Reivindicamos la prohibición del desarrollo de la superinteligencia, que no se levantará esta prohibición hasta que no exista dos condiciones. La primera, un amplio consenso científico de que se llevará a cabo de forma segura y controlable. Y la segunda, que tenga un fuerte respaldo público. Bueno, hasta ayer habían 65.960 firmas. Creo que todos nosotros estamos en condiciones de firmar también esta declaración sobre la superinteligencia. Y también, para aquellos que no lo vieron, pero que están en los recursos de la Fundación, también se pusieron a trabajar, sobre todo esta institución CADMUT que pertenece al área de ciencias y artes de
la Comunidad Europea sobre la posibilidad de crear una constitución sobre la inteligencia artificial general, un marco clave para que ese consenso público se pueda entender y se pueda saber sobre qué se está trabajando. Un marco participativo que llegue a toda la comunidad de tomadores de decisiones. También pueden acceder a este documento. Y hace muy poco, del 21 al 23 de octubre, se realizó en Turquía este Summit 2025 sobre los beneficios de la inteligencia artificial generativa. Sobre todo participó mucho activamente Ben Goertzel, que es el creador de ese proyecto de la Singularity Net, y donde las conclusiones que podemos decir se sacaron fue, primero, que no es el ChatGPT el camino hacia la verdadera inteligencia artificial, dice este hombre, porque en realidad, como ya lo decía Héctor Casanueva, la inteligencia artificial no es conciencia y es más artificial que inteligencia, son algoritmos. Y por la vía de los algoritmos no se va a llegar a la superinteligencia, dice Goertzel. Sin embargo, la rapidez con que se trabaja puede generar un cambio cualitativo. La segunda observación o conclusión de este summit es que la mayoría de nuestros trabajos probablemente no requieren inteligencia real. Y es que al indagar, al analizar, al ver en qué consiste la mayoría de los trabajos que uno hace en las empresas y en las organizaciones, producto de la revolución industrial, es que todo se transformó en procesos reiterativos, repetitivos, propios de una cadena industrial. Por lo tanto, si la mayoría de nuestros trabajos en nuestras organizaciones y empresas son reiterativos, repetitivos, perfectamente pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial. Por eso dice que no requiere inteligencia real, personal, humana, porque es un trabajo mecánico. La tercera conclusión es el salto de una inteligencia artificial de nivel humano a una superinteligencia. Estos investigadores dicen que podría ser aterradoramente rápido. O sea, aun cuando Ray Kurzweil hablaba de la singularidad a 10, 15 años, probablemente a la velocidad de la aceleración tecnológica, esto se produzca antes. Y entonces ahí la cooperación global en inteligencia artificial pasa a ser, dice Goertzel, un problema condenadamente difícil que nuestro pensamiento a corto plazo hace casi imposible. ¿A qué se refiere con esto? Está relacionado con lo siguiente. Nuestra sociedad es una sociedad de la reacción. Nuestra sociedad nos entrena para ser sujetos reactivos, sujetos mecánicos, reiterativos, como decíamos recién. Nuestra vida tiende a estar modelada, impulsada, dirigida desde el afuera hacia nosotros, no desde nosotros hacia afuera. Vivimos respondiendo a los estímulos. Somos reactivos. Y una sociedad reactiva es fácilmente controlable. Y esto nos lo va a decir Anders Inset, que es un filósofo innovador noruego, pensador. Y condenadamente difícil es que es una metáfora que se saca en la construcción de las grandes represas, o sea, de los grandes proyectos que son a largo plazo y donde la gente como que en su vida inmediata no tiene tiempo de esperar el beneficio del largo plazo, lo quiere en lo inmediatez.
y en la inmediatez cae en la rutina, cae justamente en la mecanicidad. Y por eso Greg Stock, un innovador de la biotecnología, dice, irónicamente, la vía segura de frenar la IA podría llegar a ser la más peligrosa de todas. El que dice que, si bien la importancia de la regulación, de ponerle frenos, límites, es muy importante, tengamos cuidado o hagámoslos bien, porque eso puede generar que aquella parte visible que vemos y que podemos controlar se transforme en invisible, se desarrolle igual por las grandes corporaciones y no podamos controlar. Por lo tanto, la conclusión de este summit sobre los beneficios de la inteligencia artificial generativa fue, la pregunta no es ¿qué hará la inteligencia artificial?, sino ¿quiénes seremos nosotros? Por eso también es importante definir un poco, cuando hablamos de inteligencia artificial, de qué estamos hablando. Este paper, que salió hace muy poquitos días, en octubre, es un paper de Dan Hendricks y Don Song y muchos otros, que dice, empecemos a definir primero de qué estamos hablando, porque hay un aspecto muy opinable. Y entonces ellos definen a la inteligencia artificial generativa en un marco de 10 componentes cognitivos básicos para priorizar la amplitud y abarcar las principales áreas de la cognición. Es decir, estos 10 componentes tendrían que ver con la definición de inteligencia artificial generativa, con conocimientos generales, la amplitud de la comprensión factual del mundo, el sentido común, la cultura, la ciencia, capacidad de lectura y escritura, capacidad matemática, razonamiento inmediato, es decir, el control flexible de la atención para resolver problemas nuevos, sin depender exclusivamente de esquemas aprendidos previamente. Esta inteligencia artificial generativa tiene que tener memoria de trabajo, la capacidad de mantener y manipular información con atención activa en modalidades textuales, auditivas y visuales. Almacenar memoria a largo plazo, aprender continuamente de nueva información de manera asociativa, significativa y literal. Pero también tiene que tener la capacidad de recuperación en memoria a largo plazo, procesamiento visual, procesamiento auditivo y sobre todo velocidad. La capacidad de realizar tareas cognitivas simples, pero con rapidez, abarcando la velocidad perceptiva, los tiempos de reacción y la fluidez del procesamiento. Es interesante porque esto nos da un marco para saber cuáles deberían ser los componentes mínimos de una inteligencia artificial generativa. Y acá llegamos a otro punto que es muy interesante, por lo menos en mi forma de ver. En esta carrera del humano, transhumano, posthumano, como diría Lovelock, cuando ya el posthumano es una hibridación entre lo artificial y lo natural humano. Y por otro lado, en esta carrera, la singularidad tecnológica de la inteligencia artificial estrecha a la inteligencia artificial generativa, a la hiper-superinteligencia. Aparecen dos características que van a devenir en una tercera. Si tomamos al ser humano como una subjetividad objetivada, pero como, al decir de lo que hemos explicado recién, actúa como una sociedad reactiva, un individuo reactivo, perfectamente emulable, simulable o controlable, estamos en realidad ante una inteligencia humana mecánica. Y por el otro lado,
tenemos la objetividad subjetivada de la inteligencia artificial general. Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido y pensar despacio, nos habla del sistema 1 y del sistema 2 para la toma de decisiones. Daniel Kahneman, el único psicólogo que cuenta con un premio Nobel de Economía, trabajó sobre las tomas de decisiones y advirtió que el ser humano, sobre todo en sus capacidades anticipadoras, primero tiene una intuición, sistema 1, tiene un insight, aparece la idea de una manera más heurística, no tanto algorítmica, paso a paso. Y que luego viene el sistema 2, que es el razonar, el controlar, el armar, construir. El sistema 1, rápido, sistema 2, lento o despacio. Por otro lado, Máximo Miriachi, italiano, con su equipo de trabajo, contrapuso, elaboró todo un trabajo llamando al sistema 0 lo que denominamos el polímata artificial. Polímata significa en griego el que conoce de muchas cosas. Polímatas humanos como Leonardo da Vinci. Hay en las artes, en las ciencias, en la literatura, gente que sabía de muchas disciplinas, que sintetizaban en su mente muchos conocimientos. Hoy, la inteligencia artificial sintetiza los conocimientos de la especie humana como un polímata artificial. Creemos que tiene que aparecer una transsubjetividad, una inteligencia humana transpersonal, una conciencia transpersonal, donde la inteligencia, ya sea generativa, artificial generativa, sea colaboradora, se articule, se asocie con estos aspectos únicos, ya no irrelevantes, sino muy relevantes, que hacen a la singularidad humana, a la originalidad humana, y no a la singularidad tecnológica, para que juntos, polímatas artificiales y humanos, puedan percibir y co-crear ese futuro. Un futuro que es complejo, es sistémico, es caórdico. Las organizaciones manejan hoy el caos y el orden. Es reticular, en red, es sustentable. Explicado al decir de David Bohm, físico cuántico, que habla de que este mundo que percibimos a través de los sentidos y con el cual buscamos prospectar el futuro, es un mundo acotado, un mundo explicado, pero que proviene de un nivel potencial implicado. Estos conceptos que suenan quizás un poco abstractos no dejan de tener su importancia, porque es ahí donde el ser humano, nosotros, ustedes, nos damos cuenta que pensamos de una manera, diríamos, seguimos la física newtoniana, la geometría euclidiana, la lógica aristotélica. Y con esos parámetros construimos el mundo y construimos nuestro futuro. El tema es que la inteligencia artificial generativa y la superinteligencia van a desbordar este mundo acotado. No tienen por qué anclarse en una física newtoniana, si ya la física cuántica y la física general están por encima de eso. No tienen por qué quedarse en una geometría euclidiana cuando pueden trabajar la geometría de Riemann, la geometría de otras geometrías donde el mundo es curvo, por ejemplo. Y no tienen por qué quedarse en la lógica aristotélica, cuando pueden trabajar perfectamente las lógicas difusas. No tiene por qué quedarse en matemáticas decimales, cuando pueden trabajar infinitas matemáticas. Entonces, esos son los riesgos en los que los vamos a ver.
Y por eso preguntamos, ¿cómo seremos nosotros también? De ahí que es importante empezar a trabajar en nosotros capacidades que nos permitan abordar estos desafíos. Por ejemplo, en esta iniciativa que se realiza en el Reino Unido, tratar de hacer de manera diferente a la inteligencia artificial. Es toda una iniciativa que busca salir de los enfoques tradicionales algorítmicos, matemáticos, solamente científicos, de empresas comerciales que buscan la productividad, el beneficio, y empezar a posicionar perspectivas humanas dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Es una iniciativa muy interesante. También nos encontramos estas otras iniciativas que empiezan a estar dentro de las organizaciones. Inteligencia artificial primero o ser humano primero o ambos. Y en realidad lo que se va a buscar y lo que se está buscando es un uso productivo, pero que le haga bien al ser humano y a la inteligencia artificial. Un ecosistema de crecimiento mutuo, donde la visión, las estrategias, los principios, los propósitos organizacionales estén apoyados, impulsados, promovidos y mejorados con inteligencia artificial, con el ánimo de mejorar al empleado, al vendedor, diríamos, al cliente, pero al ser humano, a la sociedad y al entorno. Es la única forma de pasar de una organización basada en la productividad que incorpora la inteligencia artificial para ser más productivo, desde el punto de vista económico, a una organización que se transforma en un ecosistema orgánico, unido a la naturaleza. Para esa transformación generar una regeneración de la organización. Entonces, hoy es inteligencia artificial primero, pero también ser humano primero. Ambos, no solamente inteligencia artificial primero, porque eso está llevando a que quien va a decidir incluso la contratación de una persona van a ser los parámetros de la inteligencia artificial y no las capacidades y cualidades humanas. Y para hablar de cualidades humanas, vamos a pasar a lo que es la gestión del futuro, tal como al menos yo lo veo. La gestión del futuro, Future Management 5.0, la hemos dividido en dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la noósfera, la nube. El padre de jesuita Teilhard de Chardin había acuñado el término de la fisiosfera, la biosfera, la noósfera mental y la teósfera divina. Hoy la nube, la inteligencia artificial, la inteligencia colectiva, la visión extensa, es esa noósfera, que tiene tres componentes. El cambio de época, la era de la conciencia de la cual estamos hablando, los tiempos liminales y disruptivos en la nube en que estamos viviendo, la necesaria e imperiosa incorporación de la perspectiva estratégica, de la inteligencia prospectiva, de la gestión estratégica anticipatoria en las organizaciones y la irrupción de la inteligencia y la conciencia global. Esos son los tres componentes de la noósfera, de la nube en la cual estamos inmersos, de la época que ya cambió. Pero hay una visión aplicada, que es la experiencia colectiva. A la inteligencia colectiva debemos llevarle la experiencia colectiva, que es aplicar estos conceptos, estas ideas, estas capacidades, en lo que llamamos GPTH, la gestión prospectiva del talento humano, con el ánimo de formar hoy
a las generaciones nobles, a las generaciones futuras, como verdaderos líderes portadores de futuro, pero líderes más que inteligentes, líderes conscientes portadores de futuro, que aplicado a las organizaciones, como decía recién, es la reinvención y la regeneración organizacional. Y aplicado a las personas, en el caso nuestro, hemos elaborado un sistema que venimos trabajando hace más de 20 años y que hoy le llamamos Trasnoya, que es que todos debemos tener un desarrollo y transformación personal que promueva, mejore, estimule ese sistema uno de Kahneman, el insight, la intuición, para no depender solamente de lo externo. De manera que el futuro no solo lo vamos a imaginar, sino que lo tenemos que construir. Este es el marco de aplicación que hace que el ser humano pase adelante. Y lo vamos siguiendo utilizando el Notebook LM de Google, que me parece una herramienta para la investigación, para el resumen de datos, para el trabajo conceptual, muy interesante. No, o sea, lo acabo de encender, pero No sé ¿Teléfono es? quién está hablando. entonces, lo tienes Sí, pueden aquí decir. y ella. Bien, gracias. Entonces, el Notebook LM nos sirve para resumir los datos que acabamos de decir. A ver, ¿qué pasa si estamos liderando mirando siempre por el espejo retrovisor? En una era como la nuestra, de disrupción constante, los viejos manuales, la verdad, ya no sirven para nada. Hoy vamos a explorar el marco de Luis Ragno, que es una propuesta súper radical. Dejar de reaccionar a lo que ya pasó y empezar a crear desde el futuro. Y esta idea, que es de Otto Scharmer, pero que inspira mucho el trabajo de Ragno, la verdad es que captura el momento a la perfección. O sea, sí enfrentamos desafíos que son monumentales, pero es que es justo en medio de este caos donde nace una oportunidad increíble para la transformación. El verdadero liderazgo no es el que se sienta a esperar que pase la tormenta, es el que aprende a navegar en ella. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a partir del problema de lo que llamamos la era de la disrupción. Después exploraremos un giro que es fundamental, cómo el despertar de la conciencia individual puede llegar a rediseñar organizaciones enteras y, lo más importante, permitirnos innovar desde un futuro que todavía no existe. Bueno, arranquemos con la primera parte. Para poder entender la solución es clave, pero clave, entender primero la magnitud del problema. Y es que estamos viviendo en un tiempo de cambios que de verdad no tienen precedentes. El tema es que no estamos hablando de una sola crisis. No, es como una tormenta perfecta, donde varias crisis chocan y se potencian unas a otras. Pensemos en lo que está pasando. Tecnologías como la inteligencia artificial no son solo herramientas nuevas, están literalmente reescribiendo las reglas del juego de la vida misma. Y claro, ante una complejidad así, los viejos organigramas, esas estructuras jerárquicas pensadas como si fueran máquinas predecibles, simplemente ya no aguantan, se rompen. Y es precisamente aquí donde la propuesta de Luis Ragno se vuelve tan, pero tan radical. Porque frente a esta avalancha de cambios, la respuesta no es simplemente adaptémonos más rápido. No, la propuesta es cambiar las reglas del juego por completo. Aquí está el punto de quiebre. A ver, la gestión prospectiva no es un nuevo software ni un proceso más de recursos humanos. Nada de eso. Es un cambio de paradigma. La idea central es esta. Para poder anticipar el futuro, primero hay que transformar la manera en que vemos el presente. Se trata de dejar de ser una pieza que reacciona para convertirnos en un sistema que anticipa y lo hace de forma consciente. El contraste entre los dos modelos es brutal. Por un lado tenemos la herencia de la era industrial, la organización vista como una máquina, predecible, controlable, que reacciona a datos que ya pasaron. Y por el otro, la visión de Ragno, la organización como un sistema vivo, como un ecosistema que siente, que responde, y que no solo planifica para el futuro, sino que lo trae al presente, innova desde el futuro. Ok, pero ¿cómo se logra eso? Porque está claro que no es algo que se implementa mandando un email, ¿verdad? Bueno,
Todo el proceso, según Ragno, comienza con un trabajo interior, una verdadera revolución de adentro hacia afuera. Para esto, Ragno se apoya mucho en el pensador Ken Wilber, y esta idea es fundamental. Lo que sugiere es que las mejores ideas, las más disruptivas, no vienen de forzar el cerebro, de pensar más y más rápido. Vienen de crear un espacio de calma mental. O sea, la verdadera innovación no emerge de pensar más, sino de acceder a una conciencia más profunda, a esa claridad desde donde se puede percibir lo que es genuinamente nuevo. Y lo más interesante es que esto no tiene nada que ver con religión, ¿eh? La inteligencia espiritual, dentro de este marco, es una capacidad, algo que se desarrolla, es la habilidad de ampliar nuestra perspectiva, de dejar de ver los problemas solo desde mi yo o mi equipo y empezar a verlos desde una visión que abarca todo el sistema. Es, en el fondo, el motor del pensamiento sistémico. Y Ragno nos da un camino práctico para lograr esto, un proceso que él llama transformación. Pensemos en esto como un viaje en 4 momentos. Primero, la autopercepción, ser brutalmente honestos con nuestro estado actual. De ahí, el paso clave, convertirnos en testigo de nuestros propios pensamientos, observarlos sin juzgar. Esto nos da el poder de dejar ir esta necesidad constante del ego de controlar todo, para finalmente poder actuar desde un lugar mucho más profundo, desde el yo trascendental. Muy bien, entonces, una vez que el individuo empieza este viaje interior, la pregunta lógica es, ¿y cómo se traduce esto a la estructura de una empresa? ¿Cómo se ve una organización que se construye sobre estos principios? Y esta pregunta, aunque parezca simple, lo cambia absolutamente todo. Es que la metáfora que usamos para pensar en una organización define cómo la construimos, qué esperamos de ella, todo. Si logramos romper con esa vieja idea de la máquina, se abre un universo de posibilidades totalmente nuevo. La respuesta que nos da Ragnos es el concepto del holón. ¿Y qué es un holón? Es algo que es una parte y un todo al mismo tiempo. Pensemos en una célula de nuestro cuerpo. Es autónoma, funciona por sí misma, pero a la vez es parte indispensable de un órgano. Bueno, una organización de holones funciona así. Está hecha de equipos autónomos que se autoorganizan, pero que nunca pierden de vista cómo su trabajo encaja en el propósito más grande de toda la compañía. Este cambio de metáfora de máquina a ecosistema lo altera todo. Pasamos de una visión fragmentada en silos a una de totalidad ininterrumpida. Pero para mí el cambio más grande está en la lógica de funcionamiento. Se abandona el viejo comando y control por una cultura de sentir y responder. La organización aprende a escuchar las señales del entorno y a adaptarse de forma orgánica, no porque un jefe dio una orden que baja por la jerarquía. Bueno, y con todo esto llegamos a la parte final. El resultado, ¿para qué todo este cambio de conciencia, de estructura? ¿Qué es lo que una organización así puede lograr que las demás simplemente no pueden? Estos son los resultados clave. Y no se trata solo de ser más eficiente o más productivo. Se trata de algo mucho más profundo, de desarrollar una capacidad casi extrasensorial para percibir eso que se llama el futuro emergente. Y no solo percibirlo, sino tener el coraje de actuar para hacerlo realidad. Es un modelo que por fin libera la creatividad y la intuición. Esas dos fuerzas que las burocracias tradicionales casi siempre terminan aplastando. Así que, como vemos, el objetivo final va mucho, pero mucho más allá de la rentabilidad. Se trata de forjar organizaciones que sean verdaderos agentes de cambio, organizaciones que no solo sobrevivan a la disrupción, sino que la moldeen activamente para ayudar a construir un futuro mejor, más sostenible. Y cerramos con esta potente llamada a la acción del propio Luis Ragnar, porque al final la transformación de las organizaciones y la creación de un mundo mejor no son dos caminos separados, no. Ambos, absolutamente ambos, comienzan exactamente en el mismo lugar, en la transformación personal. Voy a ver los...
Bueno, muy bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedo continuar, Jan? Por favor, Así terminamos y damos pie a las conversaciones. eh, Bien, dice Gudelio en el chat, les agradecería si pudieran compartir, sí, siempre las láminas, ¿verdad, Luis? Los vamos a poner en el sitio del curso. Ujú. sí, ya la vamos a transformar en PDF mejor y la ponemos en el sitio del curso. Bueno, esto que acabamos de escuchar, sintetizado por el Notebook LM, en definitiva, es lo que a mi criterio considero sería la transformación del talento humano para hacer frente a estas mega tendencias globales. Es decir, necesitamos capacidades y competencias para enfrentar el futuro disruptivo. No estamos hablando del talento actual, estamos hablando del talento del futuro. Y lo hemos armado de la siguiente manera. Este marco conceptual, del cual estamos hablando ahora, el Future Management 5.0, que integra prospectiva, estratégica, inteligencia artificial y el desarrollo del talento humano para poder navegar en estos entornos inciertos, de incertidumbre. El sistema Trasnoya, como vieron recién, es el trabajo de autotransformación personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros para desarrollar y habilitar nuestras competencias superiores. Porque la transformación comienza desde adentro, desde cada ser personal. Y acá vamos a hablar como si tuviésemos un sistema operativo. ¿Cuáles son las capacidades centrales, la base del nuevo talento? Que no se enseñan, se cultivan con procesos de transformación interna y experiencia significativa. A mi criterio, nuestras capacidades centrales sobre las que tenemos que trabajar son 4. La visión prospectiva, habilidad para pensar el futuro en plural, relacionado con el ser prospectivo, el talento humano. El pensamiento sistémico, para ver totalidades, patrones en acción, patrones de cambio, que nos permiten determinar y captar las señales débiles, fundamental para la gestión prospectiva y esta interpretación de la era de la conciencia. Trabajar este nuevo concepto, por lo menos nueva perspectiva de la conciencia atemporal, salir un poco del ruido constante, de la reactividad constante y desde un puesto de observador, ver el futuro extendido, el presente extendido, que si miramos hacia un lado es pasado y si miramos hacia el otro lado es futuro, pero comprender un contexto amplio, un estado de presencia, de autoconocimiento, que nos va a permitir abarcar pasado, presente y futuro con una visión, un propósito y una ética visionaria. Y en la acción, eso se traduce en un liderazgo consciente. Es decir, liderar desde el servicio, desde la ética, desde el propósito evolutivo. Es lo que se llama hoy un pensamiento de segundo grado. Superar el egocentrismo, superar el etnocentrismo, que quiere decir trabajar para un grupo, para una empresa, para una corporación. Empezar a ser y trabajar en el mundicentrismo, ser ciudadanos del mundo, terrícolas, como diría Víctor Vahidi Moti. Es lo que hoy ya incluso las Naciones Unidas, a través de UNESCO, está empezando a fomentar en la formación de generaciones futuras que tengan valores universales, conocimientos universales, principios universales, que no importa dónde nazcan, sean ciudadanos de un mundo, terrícolas. Estas son las capacidades centrales del sistema operativo. Ahora, sobre ese sistema operativo vienen las competencias profesionales esenciales, los dominios de acción para aplicar esas capacidades centrales. ¿Y cuáles son estas competencias, estas aplicaciones, estas apps? La anticipación estratégica, metodología prospectiva, construir escenarios, la gestión de la innovación, fomentar
una cultura de experimentación continua, de creativación continua. Puede ser por el design thinking, el prototipado rápido, la teoría U, múltiples dinámicas. Trabajar sobre la inteligencia colaborativa. Siempre estamos en redes, construir más redes, colaboración, humanos con inteligencia artificial, para abordar los tremendos, complejos problemas y desafíos y potenciar la inteligencia colectiva. En esto las organizaciones, los grupos y los seres humanos nos tenemos que volver ágiles, resilientes. Navegar la incertidumbre significa eso, estar siempre entre el caos y el orden. Somos todos personas que trabajamos en organizaciones caórdicas. Deep Hawk, con su libro El nacimiento de la era caórdica, explica claramente cómo se trabaja estos problemas para recuperarnos rápidamente y sobre todo estar siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Siempre aprender, desaprender y aprender para estar a la altura de los acontecimientos. Entonces, sobre esas capacidades y estas competencias nos llegan nuestras habilidades. ¿Cuáles son las habilidades del día a día? Operativas, personales, las activas, las que utilizamos día a día y que le tenemos que trabajar es el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y social, la comunicación transmedia, la resolución de problemas complejos, esta alfabetización continua en datos e inteligencia artificial que tenemos que aprender día a día y sobre todo, mente abierta, flexibilidad cognitiva, cambiar los marcos mentales, ponernos en el lugar del otro, pensar desde oriente a occidente, desde occidente hacia oriente, desde el norte al sur y desde el sur hacia el norte. Ampliar las perspectivas, no quedarse con estas categorías de la Revolución Francesa, que fueron útiles para su época, pero no lo son ahora. Entonces, capacidades, aplicaciones, habilidades. ¿Para qué? Fundamentalmente, para generar estrategias de desarrollo del talento futuro. Estrategias personales, es decir, cada uno de nosotros tiene su plan de autotransformación, su plan de trabajo físico, emocional, intelectual, espiritual. Entender primero su propio paradigma, desde dónde estás mirando el mundo, con qué lentes, sacarse los lentes, ponerse los lentes de otro, cultivar la curiosidad, salir de su especialidad, leer de todo y del todo, seguir a pensadores diversos, preocuparse y ocuparse por qué el otro piensa distinto, buscar experiencias límites de uno mismo, o sea, proyectos desafiantes que permitan desarrollarnos en este mundo incierto, cultivar las redes de aprendizaje, conectarse con mentores, con pares, con otros. Porque solamente así, si tenemos esta consigna, esta autopreparación continua, vamos a poder trabajar en las organizaciones con una gestión prospectiva del talento humano. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es mapear cuáles son las competencias futuras y diseñar los planes alineados. Alineados, no alienados. Hoy somos sociedades reactivas, alienadas. Alien es lo otro. Lo de afuera me controla, me condiciona, me compromete. Tenemos que alinearnos, pero sobre todo generar entornos de seguridad psicológica. Es decir, hoy, si ustedes le preguntan a las empresas, el 80% de los empleados usan inteligencia artificial, pero para ellos juegan con la inteligencia artificial, no se atreven todavía a utilizarlas en la empresa. Entonces hay que crear seguridad psicológica para que los entornos aprendan por sí mismos, puedan experimentar, crear un ecosistema de formación continua, con plataformas de aprendizaje y programas de desarrollo para que cada quien, según su capacidad, su habilidad, sus tiempos, avance. Esto nos lleva a que indudablemente, más temprano que tarde, vamos a tener que rediseñar todo el trabajo.
generar roles flexibles, proyectos transversales, ampliar las habilidades. El desarrollo del talento no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Por eso, para ir terminando, los próximos pasos y el llamado a la acción no se trata de predecir el futuro, sino que hay que construirlo activamente. El momento de la transformación del talento es ahora. Por eso les digo a cada uno de ustedes, evalúa tu posición actual. Identifica qué capacidades y competencias necesitas desarrollar personalmente y en tu organización. Desarrolla tu plan de autotransformación, acción transformadora de sí mismo. ¿Cuáles son tus metas, tus capacidades centrales? ¿Qué quieres ser en el futuro? Conversa con tu yo futuro. Future Joe, hay un proyecto en Estados Unidos que Joe.com creo que se llama, en el cual le hace una encuesta a uno, la inteligencia artificial genera una imagen de uno con varios años más y uno interactúa con su yo futuro. Todo esto se puede hacer hoy día. Y de esa manera podemos impulsar el cambio organizacional y social. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué manera te convertirás en un verdadero líder, portador de futuro, en tu organización y en tu vida profesional? La respuesta está en la acción que podamos emprender hoy mismo. Para terminar, un último resumen hecho con Notebook LM. En un mundo donde las reglas cambian a cada rato, ¿cómo le hacemos para no solo sobrevivir, sino de verdad prosperar? Hoy vamos a explorar un modelo realmente fascinante para navegar esta nueva era de disrupción, basado en el trabajo de Luis Ragno sobre el talento del futuro. Bien, para empezar, metámonos de lleno con esto. Todo, absolutamente todo, arranca con esta idea clave del autor, y es que no estamos viviendo simples cambios graduales. No, estamos en medio de un cambio de época, o sea, una reconfiguración total de las reglas del juego. Y entender esto, bueno, eso define la magnitud del desafío que tenemos enfrente. A ver, para que quede súper claro, veámoslo así. En una época de cambios, las transformaciones son graduales, el sistema es más o menos estable y los mapas que ya teníamos, pues todavía no sirven. Pero en un cambio de época, que es donde estamos ahora, eso es un reseteo total. Hay reglas nuevas, un sistema completamente diferente. ¿Y saben qué? Los mapas viejos ya no sirven para nada. Hay que tirarlos. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Piénsenlo. Nuestras mentes fueron, digamos, programadas con un software de los siglos XVII al XIX, un pensamiento algorítmico, lineal. Pero estamos intentando correr ese software en el hardware del siglo XXI, que es exponencial y disruptivo. Este cortocircuito no es una simple molestia, es un riesgo directo para nuestra relevancia en el futuro. Entonces, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien a fondo qué es este cambio de época. Después, presentamos el modelo del futuro. Nos vamos a sumergir en su base, la conciencia. Vamos a explorar las herramientas, que son las competencias y habilidades, y finalmente veremos cómo podemos convertirnos en portadores del futuro. Frente a este desafío, si los mapas viejos ya no sirven, necesitamos uno nuevo, ¿verdad? Y esa es la solución que vamos a explorar, el modelo de gestión prospectiva del talento humano, o GPTH. Pensemos en él como nuestra nueva brújula para este territorio desconocido. Ahora, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El modelo usa una metáfora genial, la de un sistema informático que necesita una actualización urgente. El primer nivel, la base de todo, es el sistema operativo, o sea, nuestra mentalidad, nuestro nivel de conciencia. Encima de eso van las aplicaciones principales, que son nuestras competencias profesionales clave. Y finalmente, la capa con la que interactuamos todos los días, las habilidades operativas, nuestras acciones y herramientas. Muy bien, empecemos por lo más importante, la fundación sobre la que se construye todo lo demás. Vamos a hablar de la conciencia, de esa necesaria actualización
de nuestro sistema operativo mental. Esta frase lo resume todo, ¿no? La base del talento del futuro no se trata de qué sabemos, sino de desde dónde operamos. El lugar interno, la mentalidad, es infinitamente más importante que cualquier habilidad superficial que mañana quizás ya sea obsoleta. Y este nuevo sistema operativo mental se sostiene sobre 4 pilares, 4 capacidades que están súper conectadas entre sí: visión prospectiva, pensamiento sistémico, conciencia atemporal y liderazgo consciente. Vamos a ver cada una. La primera, visión prospectiva. Y ojo, aquí hay un cambio de chip total. No se trata de pensar hacia el futuro, como tratando de adivinar qué va a pasar. No, es pensar desde el futuro. Es pararse en esa visión de un destino que queremos y desde ahí mirar hacia atrás para construir el camino que nos lleve hasta allá. Es un cambio radical de perspectiva. Luego tenemos el pensamiento sistémico. Esta es la capacidad de, digamos, hacer un zoom out y ver la foto completa. En vez de obsesionarnos con las piezas aisladas de un problema, empezamos a ver cómo se conectan, los patrones ocultos que las unen. Entender que todo, absolutamente todo, está interconectado. La tercera es la conciencia atemporal. Suena un poco etéreo. Piénsenlo así. Es dejar de vivir apagando incendios, reaccionando a la urgencia del momento. Se trata de operar desde un propósito claro, en calma, en lo que el autor llama un presente extendido. Es actuar desde la claridad, no desde el caos. Y la cuarta capacidad es el liderazgo consciente. Y esto es súper importante. No hablamos de un puesto o un título. Es liderar desde un lugar de servicio, de ética, con un propósito que va más allá de uno mismo. Se trata de inspirar el cambio en los demás, empezando por la propia transformación. Perfecto. Ya actualizamos el sistema operativo. Ahora sí es momento de instalar las apps y de configurar la interfaz con la que vamos a trabajar. Hablemos de las competencias y habilidades que se montan sobre esta nueva conciencia. Las 5 aplicaciones principales o competencias son estas: anticipación estratégica, gestión de la innovación, inteligencia colaborativa, agilidad y resiliencia, y una que amarra todo, la aprendibilidad. O sea, esa capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender, clave en estos tiempos. Y esta tabla nos muestra la interfaz de usuario, ¿no? Las habilidades del día a día. Por ejemplo, el pensamiento crítico ya no es solo analizar, es usar la inteligencia artificial como una aliada. La solución de problemas complejos es, en la práctica, aplicar el pensamiento sistémico que vimos antes. O la inteligencia emocional y social es la manifestación del liderazgo consciente en nuestras interacciones diarias. ¿Ven cómo todo se conecta? Y con todo esto llegamos a la parte más importante, a la misión. Ya no se trata solo de un modelo teórico, sino de pasar a la acción, de asumir el rol de portador del futuro. Esta cita me parece potentísima. El verdadero liderazgo aparece cuando dejamos de sentirnos víctimas de lo que pasa y empezamos a ser participantes activos en la creación del futuro. Es pasar de que la vida nos pase a hacer que pase. Entonces, ¿qué es ser un portador de futuro? Es justo eso. Es ser un líder consciente que no se la pasa reaccionando al presente, sino que está activamente, intencionalmente, construyendo un mañana mejor para todos. Y lo bueno es que el modelo nos da un mapa claro, un camino de 4 pasos para empezar esta transformación. Primero, evaluar, un clavado honesto para ver dónde estamos parados. Segundo, desarrollar, crear un plan personal para cultivar estas capacidades. Tercero, impulsar, llevar esto a nuestros equipos, a nuestras organizaciones. Y cuarto, convertirse, asumir por completo este rol de arquitectos del futuro. Y aquí llegamos a la idea final, quizá la más crucial de todas. En un mundo que está inundado de información, de datos, de inteligencia artificial, nuestra mayor ventaja competitiva, lo que nos hace irreemplazables, es nuestra intuición y nuestra conciencia. Son estas cualidades profundamente humanas las que nos van a permitir no solo construir un futuro, sino asegurarnos de que sea un futuro que valga la pena vivir. Y es aquí donde reside la misión más grande. Porque los líderes conscientes, estos portadores de futuro, son quienes tienen la responsabilidad,
y, más importante, la capacidad de guiar a la humanidad a través de esta transición tan compleja y tan llena de posibilidades. Así que todo esto nos deja con la pregunta final que plantea el autor, una invitación a la acción para cada uno de nosotros. ¿Qué futuro vamos a empezar a construir desde hoy? En un mundo... Bueno, damos por concluida esta larga charla, que espero haya sido satisfactoria para ustedes y quedo gustoso ahora si hay preguntas. A ver, Bueno, muchísimas gracias, querido Luis. Ha sido realmente un banquete de inspiración intelectual, de conciencia y también de amor. El amor que nos une a todos y todas en este proceso. Vamos a interactuar un poco y yo tengo una dinámica que inventé escuchándote ahorita. Vamos a ver si hay tiempo para todo. Por favor, Gudelio y después Guillermina. Muchísimas gracias, Jan. En primer lugar, por supuesto, quiero felicitar a Luis, como siempre, brillante, una exposición muy interesante, muy enriquecedora. Siempre logramos tomar ideas, aprender de lo que nos dice Luis. Eh, Quería hacer un par de comentarios, pero la verdad es que terminó también la presentación con esas últimas frases que quizás sea interesante empezar por ahí cuando se refiere a que realmente más que la tecnología, más que conocer, más que ser experto en ella, es valorar lo humano, la intuición, la creatividad, la innovación, el ser gente, el ser humano está revalorizándose ahora cuando todos podemos disponer quizás de todas estas herramientas tecnológicas. Lo que va a marcar la diferencia quizás, Luis, sea precisamente eso, lo humano. Cuando tú hablabas al comienzo de los requerimientos en las organizaciones. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes ofrecer tú que no puede hacer la inteligencia artificial? Creo que la respuesta está ahí. Puedo dar lo humano, puedo dar mi forma de pensar, mi proactividad, mi deseo de transformar, de cambiar las cosas, donde quizás la inteligencia artificial me ayude como herramienta, pero no me va a sustituir porque nunca va a tener esa capacidad para analizar, para evaluar los razonamientos, la consistencia de los razonamientos y no aceptarlos per se, aunque la sociedad diga que son verdaderos o son falsos, sino someterlos realmente a una crítica y a partir de ahí pues generar ideas, generar soluciones, anticiparnos a todos estos elementos. Luis, yo soy docente, estoy dando clases en ingeniería civil y ambiental acá en el Perú y trato con estudiantes de los últimos ciclos, noveno y décimo. Y siempre les digo a esos estudiantes ya muy avanzados que ya tienen que pensar, que sentir y que actuar como ingenieros, porque dentro de poco tiempo van a ejercer la profesión. Y siempre les pregunto cómo se ven ustedes, cómo se imaginan dentro de unos años, qué habilidades, qué competencias deben tener para ser competitivos, pues para emplear un término profesional, empresarial. Y muchos me comentan, profesor, la capacidad de anticiparnos, el ser proactivos, el pensar en los problemas que van a ocurrir a futuro y desde ya plantear soluciones. Y eso me parece extraordinario, interesante y creo que está muy en línea con lo que tú estás comentando. Desarrollar esa habilidad, esa competencia de primero anticiparnos al problema, ver el problema que va a ocurrir y luego fijar el camino, fijar la estrategia, fijar la ruta desde ahora para construir ese futuro y buscarle la solución indicada. Gracias, Luis, de verdad. Te agradezco si puedes compartir esas imágenes, esas diapositivas, porque creo que podemos Sí, sacarle muchísimo provecho. Gracias. con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Gudelio, Guillermina. Perdón. Bueno, Luis, como siempre, mi admiración, nuestro filósofo de la perspectiva, no sé cómo le hace para leer tantos libros, para tener tanta sapiencia, y eso es maravilloso, porque además logra trabajarla, moldearla y exponerla con ideas nuevas. Eso es fundamental.
Básicamente lo que quería comentar es que es curioso que bueno, yo estoy trabajando ahorita, ¿qué es el pensamiento sincrético? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Sí? Y me he encontrado ahorita con tu exposición algunos elementos claves para ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque todo el mundo en educación habla de pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico. La idea de pensamiento crítico es antiquísima, pero ha tenido un montón de acepciones, ¿no? Y un montón de características. Entonces, tenemos que pensar en el pensamiento crítico 5.0, en este caso, ¿no? Y formar ChatGPT en pensamiento crítico también, claro. Entonces, te decía yo que lo que quería más comentar, que he tomado algunas ideas que voy a integrar a este trabajo que estoy haciendo para que luego pues lo podamos compartir y lo podamos pues discutir, porque es fundamental. Estas características de complejidad, sistémico, todo esto que has hablado, el caórdico, eh, me doy cuenta que a lo largo de lo que he estado trabajando desde hace muchos años, son elementos que andan sueltos, ¿sí? Y que no hemos integrado en una sola idea. Y tú me has dado precisamente estas ideas de cómo integrarlos y en dónde integrarlos, porque ahí andan sueltos, cualquiera los puede agarrar, ¿sí? Cuántos libros se han escrito ahí sobre inteligencia artificial, complejidad y todo, todo estaba suelto, pero la capacidad que tienes de integrar eso es brillante, es maravillosa. Entonces, esto ayuda a reflexionar y a mí me va a ayudar muchísimo a entender también mejor esta construcción de un pensamiento crítico en el área no solo de educativa, sino también para el área humana con inteligencia artificial tan amenazadora como está ahí. Gracias, era todo. Gracias, Muchas gracias. Guillermina. Alma, seguimos contigo. Muchísimas gracias. De entrada me disculpo, perdónenme, tengo problemas con la cámara, no puedo abrirla en esta ocasión, pero te agradezco mucho, Jan, por la iniciativa del curso en el sentido de el sacudimiento de conciencias, el cambio de conciencia. Y creo que estos son los resultados que se logran con intervenciones magníficas como la que has tenido, Luis. Muchísimas gracias porque de una Gracias, Alma. manera concisa, interesante, atractiva, pues nos estás llegando muy profundamente, ¿no? Hacia nuestras estructuras mentales, cognitivas y sobre todo de interacción con los demás, con las demás. Te agradezco muchísimo. No me voy a vanagloriar por decir, ay, mira, vamos en la senda correcta, pero estoy trabajando en pensamiento sistémico. Desde hace un rato me llama mucho no solo el pensamiento complejo, sino también el enfoque de complejidad, porque como bien dice Gudelio, como bien dice Guillermina, estamos en este proceso liminal de cambio, estamos también en el movimiento de los conceptos. Entonces tenemos muchas definiciones de gobernanza, qué tanto debemos o podemos entender por pensamiento crítico. Complejidad se disemina en muchas escuelas y en muchos planteamientos, y en medio de todo ello, como bien dices, es importante expandir nuestra toma de conciencia. Yo te preguntaría en particular, y por eso proponía a Donna Haraway y a Bruno Latour, en el sentido de que justamente nuestro asentamiento en el mundo frente a estos procesos de cambio, como humanos, como humanas, debe involucrar también a otras especies que también hemos visto en su medida y en su espacio de acción, actúan, razonan, como son las especies animales. Eso lo ha abordado mucho Donna Haraway. En este planteamiento de Latour, ¿no? En el sentido de la Gaia, de la nueva apropiación del terreno, del espacio, de la terraformación. Las especies animales interactúan con nosotros, pueden ser también aliadas,
están también padeciendo los estragos del cambio climático, de la restricción de recursos, de la modificación de los ecosistemas. ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Luis? Y te agradezco porque me has hecho una mañana deliciosa. Abrazo a todas y a todos. Gracias. Bueno, Alma, lo que pasa es que en este breve tiempo que tenemos de una charla es muy difícil, a pesar de que le agradezco a Guillermina que me siempre dice que yo logro sintetizar una innumerable cantidad de libros y actividades, y debo decir que corté varios, porque si no se nos iba a ir toda la tarde. Pero lo que tú dices, Alma, tiene que ver con algo muy interesante, que es la evolución de las organizaciones, que no es más ni menos que la evolución del ser humano que hace a las organizaciones. Si yo reúno lo que decía Gudelio recién con lo que tú preguntas, y que también Guillermina, es muy interesante ver cómo la percepción de las organizaciones ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hace unos años, todos tenemos algunos años, el concepto de la relación humana estaba dando por los círculos de calidad, los Seis Sigma, el trabajo de los grupos que después se volvían equipos, de los equipos que se volvían trans equipos, los equipos de alto rendimiento, eh, que en el fondo era tratar de cambiar la organización dentro de lo que se llamaba el cambio organizacional. Después se fue evolucionando y al día de hoy ya con un concepto que no es nuevo, que era ver las organizaciones no como un reloj, que era la parte algorítmica, la parte cartesiana de resolución de problemas, dividir los problemas en pedazos y juntarlos, hasta que apareció lo complejo, hasta que apareció el mundo holístico. Y dentro de eso aparecieron los nuevos conceptos organizacionales. Por ejemplo, cuando hablamos de caos y orden, el mundo es caótico. Lo que pasa es que a todos, por nuestra formación aristotélico-tomista, etcétera, etcétera, nos gusta estar dentro de lo blanco, lo lindo, lo bueno, más tirados hacia un extremo, pero la luz la conocemos porque hay oscuridad, lo blanco porque existe lo negro y todas sus facetas, lo lindo porque existe lo malo, el amor porque existe el odio, la tristeza porque hay alegría. Es decir, el mundo es complejo. El mundo es caótico, tiene caos y orden. Y justamente es el desorden el que provoca un nuevo orden en otro nivel. Einstein lo decía, nada puede ser resuelto en un nivel, en el mismo nivel en que fue generado el conflicto. Hay que ponerse en el otro nivel, romper el orden, caer en el caos para generar un nuevo orden. Y eso lo dice Dee Hock en un libro que se llama El nacimiento de la era caótica. Y Dee Hock va a ser, que no es oriental, sino que es un americano, el creador de la primera, al cambiar los paradigmas organizacionales, de la primera organización caótica, que ¿saben cuál es? La que ustedes tienen en sus bolsillos, la tarjeta Visa. Él transformó un concepto en algo universal, para que en cualquier parte del mundo, con una tarjeta, generó la confianza universal, generó el caos, el orden, rompió las estructuras. Hoy, esa evolución nos lleva a lo que se llama la reinvención organizacional. Y la reinvención organizacional se acerca cada vez más a ya no ver la organización, al ser humano fragmentado como partes, sino algo holístico, algo que incorpora al entorno, a la naturaleza, a todos los seres sensibles. Y entonces ya la organización es un organismo, como uno mismo es un organismo. Por eso hablamos de organizaciones holónicas. Un holón es que todos nosotros somos un todo con respecto a lo que incluimos y somos una parte con respecto al sistema que nos incluye. Y así se eslabona desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Frederick Laloux, en su libro Reinventando las organizaciones, nos habla de las organizaciones que trabajan como lobos, como ejércitos, como organismos, como instrumentos, hasta organizaciones que son turquesas, organizaciones donde funciona el propósito evolutivo, la autotransformación, la mejora continua. Y ahí aparece el concepto nuevo de la regeneración organizacional, que es cuando ya no buscábamos al principio la productividad y el éxito y el beneficio económico. Después buscábamos el trabajar
con la naturaleza, ahora somos parte de la naturaleza. Hoy las organizaciones son parte de una naturaleza que es humana, animal, vegetal, holística. Entonces, y ahí solamente ahí se incorpora la inteligencia artificial como una parte más de esa naturaleza que nos va a integrar en un todo mucho más beneficioso para todos. Y acá quiero meter, relacionado con lo que decía Alma, a un autor que es muy interesante leer, lo que es Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un biólogo muy ligado al comportamiento espiritual también, pero Rupert Sheldrake trabajó en lo que se llama los campos morfogenéticos, los campos morfogénicos. Es decir, los campos morfogénicos tienen que ver con que la especie humana, animal, vegetal, al nacer, al entrar a este sistema, a este ecosistema, reproduce e integra toda la evolución de la especie. Cuando un niño nace, no nace cavernícola ni con el pensamiento cavernícola, nace con el pensamiento propio de esta era. Mi nieta tiene 2 años y no deja de sorprenderme lo que ella maneja con 2 años, cuando yo creo que eso lo conseguí a 6 años más o menos. Entonces, Rupert Sheldrake con los campos morfogénicos, que son campos no energéticos, sino de información, muestra y demuestra cómo especies animales que nunca tuvieron contacto, que viven en distintas islas a miles de kilómetros, reproducen el mismo comportamiento y la misma inteligencia. Todo eso se está confluyendo en estos momentos. Y todo eso puede ser potenciado, mejorado, optimizado con la ayuda de la inteligencia artificial. De tal manera que, Alma, estamos en consonancia con eso, trabajamos con eso, y por eso todo empieza al darse cuenta que uno no es una parte separada del todo, separada de la naturaleza, separada de la concepción humana o filosófica o espiritual que tengas. Cuando el ser humano se dé cuenta que tenemos que trabajar y superar el egoísmo, el etnocentrismo, y empezar a vernos como mundicéntricos, con una ética mundicéntrica, quizás ahí estemos en condiciones de superar las diferencias y las guerras. Es más, aquel que quiere ahondar un poco más, podría tener una ética cosmocéntrica. Bueno, espero haberte de alguna manera respondido a tus inquietudes. Gracias, Luis. Gracias, querido Luis. Excelente gira por el cosmos y he tratado de apuntar algunos de los libros con los autores. Sergio, por favor, Sergio Montero, esposo de Guillermina. Gracias. Un placer, Luis. Como siempre, Qué una gusto verte, delicia qué gusto y verte. reconocimiento permanente. Pero también tengo que hacerte un reclamo, porque Con mucho siempre me gusto. dejas muchísima tarea. Tener que leer muchos libros y libros y todavía no Pero acabo es de que, leer algunos que acuérdate son. que ahora somos perennials, hemos vuelto otra vez al juego. Nos habían sacado porque venían los X, los Y, los Glass y nosotros quedamos cada vez más atrás. Resulta que ahora que al descubrir que somos perennials y que trabajamos al mismo nivel y velocidad de la inteligencia artificial que un joven, estamos otra vez en juego. Eso, muy bien. Bueno, yo ahora quiero referirme a varios puntos. Uno de ellos es lo que se ha denominado como ya la industria 5.0. Y en ese sentido yo quiero decir que tú ya vas en la 10.0 o más. Pero en lo que se llamaba o se llama todavía la cuarta revolución industrial, creo que es un punto fundamental como para ver el cambio que se da a la quinta transformación, en teoría. En teoría, porque en la cuarta revolución industrial ya se habla de una convergencia tecnológica, ¿no? Y ahora en la quinta revolución de la industria habla de la orientación hacia el ser humano, digamos, de manera muy reduccionista, lo estoy diciendo. Tú hablas, por eso decía yo que hasta en la 10.0, porque más de la cuestión de la conciencia, ¿no?
Sin embargo, como que todavía estamos anclados en esa discusión de que si la inteligencia artificial y el ser humano, cuando de hecho, digamos, el cambio de la cuarta a la quinta transformación cambia de eje, cambia el punto de atención y el acento en la cuestión del ser humano, que como tú decías muy bien, eso no es, digamos, no es nada nuevo. Y de hecho, pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bajo el mundo y todo eso, como decía ahora el signo el egipcio. Pero la cuestión es, digamos, realmente, ¿qué tanto estamos asimilando? ¿Qué tanto digerimos esas situaciones, esos cambios? Para que realmente podamos dejar como que pasar de la situación solamente del conocer, del saber, a pasar a la situación en donde se dice, bueno, lo importante no es eso, lo importante realmente es cómo lo aplicamos, cómo lo utilizamos, lo que hacemos con ello, ¿no? Cómo lo transformamos. Y entonces ahí me encantó de verdad una idea que podría a lo mejor presumirse para algunos como una obviedad, pero para mí se me hace un aspecto maravilloso en el ámbito del liderazgo, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que uno pueda ser líder de uno mismo, para poder encontrar su santo grial, su destino, su razón de ser, pues es maravilloso que uno entienda, ¿no? Que uno tiene que ser el líder de su propia transformación, de su propio cambio y asumirlo con plena conciencia de lo que implica todo ello y la responsabilidad que ello conlleva. Quiero finalizar simplemente también con algo que también me brincó, porque yo soy muy, según yo, más caórdico, aunque más, eh, pues, no tanto del caos, sino más bien inclusive del desorden. Pero bueno, de todas maneras, palabras más, palabras menos, mi mente siempre va así, ¿no? Brinque, 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 brinque. Cuando estoy en el pizarrón, no acabo de escribir una palabra porque mi pensamiento ya lo rebasó y entonces soy disléxico intelectual, si es que se puede llamar así, o como se llame, o como se diga, como se le quiera decir. Pero la cuestión es esa. Pero también estoy yo sorprendido, por ejemplo, también con mi rayo de luz, mi Kirán, mi chiquitín, mi nieto, que también yo digo, ¿y este qué? Ya venía ya con el chip de la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta es, yo decía, bueno, a ver, si la inteligencia artificial, al decir de algunos, ya tiene conciencia, o así a eso va, es decir, conciencia de máquina artificial o conciencia de ser humano. Y yo por eso decía, bueno, si es conciencia de ser humano y no ha rebasado y superado la estupidez del ser humano, valiente conciencia, ¿no? Entonces no hay como que mucho avance. Pero por otro lado, decía yo, bueno, pues a ver, entonces, ¿se nace ser humano o se nace como un animal? Y lo humano se va aprendiendo, se va adquiriendo. Pero yo digo, ahora con lo que dice Luis, creo que ya se nace poshumano, ya con inteligencia artificial, ¿no? Como herencia. Y ya esa forma de pensar me ha hecho, pues, imaginarme muchas situaciones, digamos, como que ya a futuro. ¿Cómo están pensando? No, no nosotros necesariamente, que ya entramos al juego, ¿no, Luis? Así Pero es. también las nuevas generaciones, los chavillos y todo ese tipo de cuestiones, porque lo que yo me encuentro es que, por ejemplo, que se va pensando un poco de manera estacionaria, si es niño, si es adolescente, si es más o menos adulto, como que mi pensamiento en ese sentido es como que muy lineal, yo no, o al menos lo veo así, en el sentido de que veo que pues una buena parte de los jóvenes no les veo gran preocupación o así, o más bien ocupación por el futuro. Preocupación en buena medida porque dicen, ¿y qué? Ya no podemos aspirar ni a una casa ni esto que tenían las generaciones anteriores. No, más bien lo que noto en ellos es, o al menos con los que yo trato, es también algo de desesperanza, ¿no? De cómo estar pensando en el futuro, como decía Guillermina, con relación a un
director de la selección mexicana, que todavía lo es actualmente, que decía cómo pensar en el futuro con esta cochina realidad. Pero bueno, yo creo que también hay que amar esa cochina realidad y entenderla en toda su diversidad, pluralidad, y entender que la vida siempre va a tener distintos ingredientes, ¿no? Y bueno, quiero también pues concluir con esa situación de la tarea que conlleva realmente, por ejemplo, ser prospectivo y con esa responsabilidad, con esa conciencia que ello implica. Pero se me hace, digamos, también, es por mi tosudez, sobre todo creo yo, el sentido de que pues no se cambia el punto fundamental, porque por ejemplo, Industria 5.0, etcétera, todo eso, pero el objetivo, ¿no? Sistémico, diría yo, es el dinero, es la ganancia económica fundamentalmente. Y yo te admiro precisamente por tu pensamiento espiritual, de conciencia y todo eso. Y digo, ay, bueno, eso sí que es romper paradigmas. Eso sí es distanciarse de la cochina realidad. Porque lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, atrás de la guerra entre Rusia y Ucrania, son lo mismo de siempre, los negocios, los intereses. Y lo mismo de Israel contra Palestina, o concretamente con el llamado grupo terrorista Hamas, etcétera, todo eso, o Hamas, como se diga correctamente. Pero la cuestión es que yo no veo el cambio, ¿no? Del punto, el núcleo nodal que nos lleve a una transformación sistémica. Yo todavía pienso que estamos anclados en el siglo XIX Mira, por la mira, cuestión, concluye ya con esto, perdón Luis, solamente porque yo veo todo departamentalizado todavía, la teoría por ahí organizacional, etcétera, pero las universidades, las disciplinas, los trabajos, básicamente, en su mayoría, salvo sus honrosas excepciones como siempre, están fragmentadas, departamentalizadas, pero el interés fundamentalmente en lo material, concretamente en hacer dinero, es lo que sigue haciendo girar al mundo, ¿no? Y esa es una de las cuestiones fundamentales para romper ese paradigma. Y disculpen, me excedí, creo, pero bueno, te mira, escucho. mira, dos cosas breves. Primero, es que lo que a vos te pega es lo más ruidoso, lo que nos traen los medios. Los medios nos hacen leer todos los días más de lo mismo, porque de eso viven. Pero uno tiene que aprender a tomar distancia. Por eso yo hablo del presente extendido. Tomar distancia es lo siguiente. A veces uno, creo yo, se equivoca porque es como si quisiera cambiar la educación y para cambiar la educación general empiezo haciendo un jardín de infante. Nunca voy a terminar de hacer el jardín de infante, nunca voy a llegar a la primaria, secundaria, universidad. Entonces, la clave está, para mí, en ver, en coincidir con todos aquellos que piensan como tú, con todos aquellos que ya están en un pensamiento superior o que intentan llegar a un pensamiento superior. Y curiosamente, cuando uno, en los raros momentos donde uno alinea todos los patitos, en los raros momentos donde uno eh, entra en ese fluir espiritual, si se quiere, encuentra no solo en literatura, múltiples grupos que ya están trabajando por el cambio de conciencia y que ya están trabajando en la era de la conciencia. Es más, hay múltiples investigadores que te van a decir, estudiando ahora no la prospectiva, sino la retrospectiva, que cuando uno ve los ciclos hacia atrás, en el caso económico, Ray Dalio, te sugiero que lo veas, en su libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, el Ray Dalio dice, para atrás los cambios económicos. Están los que estudian la burbuja financiera de las IA y ven para atrás las burbujas anteriores, desde los tulipanes de Ámsterdam. Están también aquellos que dicen que el mundo cambió, el poder del mundo cambió cuando
el grupo que ya estaba en el siguiente nivel de conciencia llegó al 10% de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Para muchos, los grupos humanos que hoy están detentando el poder y cuánta cosa, están en un declive frente a otro grupo humano que tiene otra conciencia ya más diría Frederick Laloux, no tanto. Estamos entre el naranja, que es este que dices tú, que busca la meritocracia, el dinero y todo, el verde, que busca la revalorización de la naturaleza, los animales, lo sensible, lo ecológico, lo sustentable, pero tenemos que llegar al til, que es el segundo grado, cuando ya nos sentimos parte de ese granito de arena, que ni siquiera es granito de arena, que es la tierra, entonces no tiene sentido pelearnos frente a la inmensidad. Cuando el 10% toma ese poder, caso el Renacimiento, se transforma el mundo, porque transforma a todos los demás. Eso lo puedes leer en varios autores, Ken Wilber, por ejemplo, que tiene varios libros sobre estos temas. Pero ¿qué pasa? En el medio, como bien tú dices, ahora acá vámonos a Edward Wilson. Edward Wilson, padre de la biología. Edward Wilson dice, el problema es que los seres humanos seguimos teniendo emociones cavernícolas. Son las mismas emociones que hace 50.000 años. O sea, tú eres un ser maravillosamente bueno. Ahora, si alguien te derrama café, te levantas, gritas, pegas, todo. Y esa emoción la tenían los cavernícolas a su manera. Entonces, Edward Wilson dice, tenemos emociones cavernícolas, vivimos en estructuras todavía medievales. Lo único que hemos hecho es ampliado las ventanas y bajado ya no estamos dentro de un casco emparedado con paredes, sino que tratamos de estar más con la naturaleza, pero siguen siendo estructuras medievales. Y el gran problema moderno, dice, es que tenemos a disposición nuestra tecnologías divinas. Un loco medieval con esa estructura y esa emoción cavernícola aprieta un botón y mata a miles. Ese es el problema que estamos ahora. Estamos en la lucha entre los tradicionales con los modernistas y están los metamodernistas ahora que intentan hacer lo mejor de los tradicionales y los modernistas, superando el posmodernismo relativista. Entonces, esa ensalada es la época liminal en la que estamos viviendo. Ahora, como yo no creo que voy a vivir 30 años más, porque a diferencia de José Luis Cordeiro, que ellos son eternos, o sea, yo soy atemporal, o sea, yo estoy fuera del tiempo, a mí no me preocupa mi cuerpo, ni mi mente, ni mi espíritu. Entonces, en cambio, yo sé, ¿para qué quiero vivir 300 años en esta ensalada de problemas? Entonces, prefiero vivir 10 años y llegar a, digamos, profundidades y ver lo que otros no ven. Esa es la historia, y de eso se trata. Por eso, Teilhard de Chardin, el jesuita famoso, que hablaba yo al principio de la noósfera, dicen, muchachos, dejémonos de ser un ser humano que vive experiencias espirituales y empecemos a darnos cuenta que somos seres espirituales que viven experiencias humanas, tomando espiritualidad no religiosa, sino como conciencia testigo, como otras cualidades. Cuando uno se enfoca su vida desde esas cualidades, el universo se ilumina y vas a ver múltiples grupos que están trabajando en consonancia, a pesar de que tú vives todavía como el loto en el medio de la mugre. Entonces, hay muchos grupos que ya están avanzando y que son los grupos que están incidiendo en las mentalidades de los emergentes de hoy, que son los que vienen a barrer, a romper, a quebrar, para que justamente aparezca la luz. En fin, esas son Sí, las ideas que podemos trabajar. sí, Perdón, muchas Janet, gracias. no ha hablado Janet. No, tiene que hablar Janet, pero primero, gracias Luis, vamos a tomar la foto, si les parece. Los que no tienen abiertos sus videos, si pueden, si quieren estar
Bien. con su cara, o si no, le captamos su espíritu a través de la pantalla. No sé si Mildred, Manuel, Marta, si quieren abrir, y si no, solamente somos nosotros para la FAI. Qué bien, qué bien. Hola, Mildred. Bueno, hoy no tengo cámara, así que Ok, perdón. aquí estamos. Y qué bien, tenemos la pareja adorable en el centro de mi pantalla. Gracias. Gracias. Mildred, perdón, antes de Janet, Mildred, ¿cómo está la República Dominicana? ¿Cómo les fue con Melissa? Bien, bien, ahí se están tomando acciones para recuperar donde Ya, fue bien delicado todavía. Ayer hay otra onda que está afectando la zona norte, ya. pero por aquí estamos, Ok. por aquí Ese estamos. querido Caribe, esas islas caribeñas. Janet, querida, te pasamos la última, el último Intervención. comentario. Gracias. Gracias a ti, querida Jan. Y bueno, gracias, Luis. Hace remover esa estructura y esa rigidez que a veces tenemos a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Y me hiciste recordar cuando tomé un curso virtual con el Centro de Investigación de Futuros de Finlandia, por allá en el 23, todo el tema de cómo hacer ese cambio, esa estructura mental desde el liderazgo, desde la conciencia profunda y la co-creación del futuro. Ahí tuve la oportunidad de conocer a este autor, Otto Scharmer, y él precisamente, muy bueno, él profundiza precisamente en cómo tener una visión sin quitar la objetividad que hay en el mundo, pero no enlodarme, Yo te ser como pusieron primer caballero de ser la como el loto, como lo acabas tú de decir, y poder emerger con esa conciencia de empatía, de respeto, de tolerancia, con ese enfoque realmente de una perspectiva humana enfocada en poder presenciar la realidad, asumiendo los compromisos de ajuste, de cambio, de avance y poder tener esa capacidad colectiva de mejorar, ayudando a iluminar los puntos ciegos, los diferentes puntos ciegos que hay y toda la acción para reducir esa entropía, pero sí aumentar la capacidad de entender, comprender esa multicomplejidad que hay y con un enfoque de amor profundo. O sea, estás tocando aspectos, se lo dije ayer a Jan, después del diálogo contigo, de cómo poder realmente desde la ciencia, realmente asumir ese liderazgo espiritual, que no es religioso, es espiritual, porque es la conciencia universal que debemos asumir con integridad, con ética. Y agradecer infinitamente este espacio porque estoy también leyendo un poco sobre toda la parte de programación neurolingüística y les comento algo. Me ha pasado que estoy acá en Costa Rica, son casi 4.000 kilómetros de distancia con mi familia en Venezuela, y estoy pensando, uy, tengo que llamar a mi papá, tengo que decirle tal cosa, y como a los 40, 50 segundos, no pasa el minuto, me está escribiendo mi viejo y mi hermana, porque tenemos esa capacidad de podernos conectar con lo bueno, con lo que queremos de verdad. Gracias, Luis, y gracias, Jan, y a todos. Guillermina, un beso. Muy lindo, Gracias. muy lindo. Muchas gracias. Un aporte con lo que dice Janet. Otto Scharmer, que si ustedes pueden hacer todos los cursos de teoría U gratuitos a través de MeetX, son gratuitos. Genera los U-Labs también, que son miles de personas que están trabajando en esta co-creación mundial. Otto Scharmer, con la famosa teoría U, que es la teoría de dejar ir, dejar pasar, sentarse como si estuviesen en el yoga y dejar que la intuición florezca y co-crear y construir. Otto Scharmer descubre la teoría U en su momento con su socio, Joseph Jaworski.
Joseph Jaworski, que para algunos no lo conocen, hay un premio internacional de prospectiva que se llama Joseph Jaworski, que además Jaworski tiene unos libros como Sincronicidad, como La Fuente, y son ambos lo que genera la teoría U de ese insight, de esa intuición. Jaworski le va a llamar La Fuente, Otto Scharmer le llama el punto ciego, donde aparece la iluminación que uno después co-crea. Es decir, realmente muy interesante ambos autores. Y para no irnos hacia lo religioso, irnos hacia la ciencia, les recomiendo David Bohm. David Bohm, que es el padre de toda esta gente que trabajaba con Einstein, habla justamente del orden implicado, del mundo implicado, de cómo se genera toda esta cuestión que le llamamos manifestación, realidad, interpretación, lo que quieran. Así que bueno, podemos seguir charlando sobre estas temáticas que por demás son fantásticas. Y para Sergio, Japón ya tiene su Sociedad 5.0 con su proyecto, así que se tiene que meter ahí, bajarse el proyecto de Japón 5.0 y al que le gusta la inteligencia artificial aplicada en toda la sociedad, que se meta a la guía de Estonia y vea cómo Estonia tiene el 98% de todo metido ya en inteligencia artificial y en todo. O sea que, a ver, que no lo veamos no significa que no exista. Es decir, nuestras limitaciones son nuestra propia cabeza, nuestra propia conciencia. El mundo ya cambió, no es que va a cambiar, ya cambió. Y nosotros, con la edad que tenemos, avancemos hacia los que están adelante. No nos quedemos con lo que están discutiendo atrás. Gracias, un amor para todos. Un beso. Excelente, muchísimas gracias Luis y a todos y a todos. Yo inventé un ejercicio utilizando estas 4 dimensiones y yo creo que es importante, no lo voy a hacer, pero sí lo voy a explicar para que ustedes lo hagan, porque muchas veces llegamos y después no aplicamos. Y tenemos que interiorizar. Entonces, hablas de la visión prospectiva, del pensamiento sistémico, de la conciencia atemporal y del liderazgo consciente. Y ahora yo soy Jan en el año 2030, mirando la Jan de ahora con ustedes. Y estoy viendo cómo estoy en esas 4 dimensiones. Pero yo me analizo en términos de mente, cuerpo, espíritu y corazón. Entonces vamos a aplicar los 4 de Luis, las 4 dimensiones, con las 4, mente, cuerpo, espíritu, corazón, poniéndonos en el año 2030 y observándonos hoy. Eso es la tarea para la próxima vez, donde vamos a estar con Janet y Concepción el 15 de noviembre, hablando un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, nuestra agenda común y los 15 retos, ¿cómo son? Los 15 retos del Millennium Project, mirando ese entorno, pero en el contexto de este proceso de la transformación personal y las relaciones entre ese entorno en que vivimos y esto, el interno, que también es nuestra vida continua y transformadora. Gracias, querido Luis, nos has montado en un tren maravilloso y creo que vamos a seguir y espero que nos sigues acompañando. Con mucho gusto. Ha sido un placer estar con ustedes.